Hay veces que admiro la capacidad que mi mamá tiene para controlar, dominar y amedrentar. Con una sola mirada es capaz de someter al más valiente. Hace unos días vinieron unos revolucionarios en busca de comida y mamá, con gran valentía y decisión, defendió el rancho. Nicolás no estaba, pues ante la escasez de alimentos se había ido a comprar ganado junto con 2 trabajadores de confianza. Rosalío y Guadalupe, los peones que se quedaron, fueron los que estaban al lado de mi mamá cuando llegó la tropa. Dicen que hubo un momento muy peligroso, pues los rebeldes intentaron buscar provisiones en la despensa, y mi mamá, a punta de escopeta, se los impidió. Les dijo que tomaran lo que quisieran del granero y de los corrales, pero que a la casa no los iba a dejar entrar. Lo que pasa es que dentro de la casa estábamos Chencha, un cochino, y yo escondidos en el sótano. Mi mamá no quería que dieran con nosotros. Antes de la llegada de los revolucionarios, mami había escondido sus posesiones más valiosas. Sí, el cochino entró en la misma categoría que Chencha y yo. Nuestra carne era igual de valiosa. El cochino porque era el último animal que nos quedaba y lo pensaba hacer chorizo. Chencha porque era la única sirvienta que teníamos y obviamente yo porque soy la que la iba a cuidar hasta el día de su muerte. Antes de meternos al sótano, le ayudamos a matar gallinas. Las llevamos con granos de trigo y las enterramos en ceniza dentro de unas ollas de barro para evitar que a ellas también se las llevaran. En ese estado duran más de una semana. Todo salió bien a pesar de que mi mamá, para demostrar quién era la que mandaba en el rancho, le disparó a las pocas gallinas que los soldados habían encontrado correteando por ahí. Cuando eso pasó, el capitán que comandaba la tropa y mi mamá se miraron fijamente, manteniendo cada uno de ellos el dedo en el gatillo. Dice Rosalío que el capitán fue el que no aguantó la mirada a mi mamá y bajando la vista dio la orden a sus soldados de que no dispararan. Yo debo confesar que en el escondite en el que me encontraba deseé en lo profundo de mi ser que mataran a mi mamá para así poder ser libre, pero no se me hizo. ¿Cómo me duele tener esos pensamientos? Caldo de colitas de res. Ingredientes: 2 colitas de res, 1/4 de kilo de ejotes, 1 cebolla, 2 papas, 2 dientes de ajo, 4 chiles moritas, 4 jitomates, sal y pimienta. Manera de hacerse: las colitas partidas se ponen a cocer con un trozo de cebolla, 1 diente de ajo, sal y pimienta al gusto. Es conveniente poner un poco más de agua de la que normalmente se utiliza para un cocido, teniendo en cuenta que vamos a preparar un caldo, y un buen caldo que se respete tiene que ser caldoso, sin caer en lo aguado. La cebolla y el ajo se pican finamente y se ponen a freír en un poco de aceite. Una vez que se acitrona, se incorporan las papas, los ejotes y el jitomate picado hasta que sazonen. Se vacía el caldillo ya sazonado con las papas y los ejotes en la olla donde se coció la colita de res. Se deja hervir por media hora, todos los ingredientes juntos. Enseguida se retira del fuego y se sirve bien caliente. Con esta receta me volvió el alma al cuerpo, y aquí me tienes escribiendo de vuelta. ¿Qué razón tiene Chencha cuando afirma que un buen caldo puede curar cualquier enfermedad física o mental? Yo estaba fuera de mí desde que me enteré de la muerte de Roberto. Tengo una especie de laguna mental de lo que pasó el día en que mi mamá llamó al Dr. Brown para que me internara en un manicomio. Lo único que tengo claro es que cuando me enteré del fallecimiento de mi sobrino, grité a los 4 vientos que mi mamá era la culpable de esta muerte, y como respuesta recibí un cucharazo que me fracturó la nariz. Después de eso, efectivamente, he de haber perdido la cordura, porque no recuerdo nada. No sé cuántas horas pasé en mi encierro en el palomar. En su interior todo era negro hasta que aparecieron ante mi vista un par de ojos azules que venían a rescatarme. Eran unos ojos a punto de convertirse en agua derramada. Eran unos ojos que arropaban y protegían mi cuerpo desnudo. Esos acuosos ojos pertenecían al Dr. John Brown, quien me cubrió con su abrigo, me bajó del palomar, me subió a su carretela y en lugar de al manicomio me trajo a su casa. Han pasado varios meses desde ese afortunado día. Vivir en esta casa es un regalo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sin embargo, hasta antes de probar el caldo de colita que Chencha me trajo, yo no había podido reconectar completamente con mi alma. Al dar el primer sorbo, vinieron a mi mente todos los olores y los sabores de la cocina de Nacha, esa admirable mujer que, sin ser mi madre, utilizó una cuchara para alimentarme amorosamente, lo opuesto a mi madre verdadera, quien la utilizó para romperme con ella la nariz. Mientras me comía mi caldo, Chencha no paró de hablar, me puso al corriente de todo. No le paraba la boca.
La verborrea de Chencha es impresionante. Comienza a hablar y sigue y de corridito, cual hilo suelto en una media. Al finalizar mi caldo, le pedí a Chencha que le dijera a mi mamá que no pensaba regresar nunca más a casa. Luego nos despedimos. Hoy lloré mucho abrazada a Chencha. Sí, pero era un llanto liberador, sanador. ¿Cómo le agradezco a Chencha la visita? Entre otras cosas me trajo mi diario. Dice que en cuanto dejé la casa ella fue a mi habitación y lo recogió para que mi mamá no fuera a leerlo. Le preocupara que se enterara de cosas tan comprometedoras. Yo estaba tan contenta que no reparé que si Chencha sabía del contenido de mi diario era porque de seguro ya lo había leído al revés y al derecho. No me enojé, al contrario, me dio risa. Con razón la chismosilla de Chencha, en cuanto vio que yo llevaba un diario, había puesto tanto empeño en aprender a leer y a escribir. Ayer dormí como piedra. Qué alivio fue mandarle decir a mi mamá que no pienso volver a casa. También disfruté enormemente el silencio que quedó en mi cuarto cuando Chencha se fue. Chencha es adorable, pero ¿cómo habla? No estoy diciendo que me molestó su plática, pero me aturdió. Había pasado tantos días sin hablar con nadie que resultó demasiado ruido para mis oídos. Lo que pasa es que el silencio fue mi único compañero durante el tiempo que tardé en recuperarme. Me negaba a hablar. Consideraba que no había manera de que pudiera expresar mi pena. No encontraba las palabras para hacerlo. No quería ver nada, ni escuchar nada, ni hacer nada. Más bien quería dormir, dormir y dormir, y con suerte no volver a despertar, pues sentía que el mundo, aparte del dolor, no tenía nada que ofrecerme. Claro que por alguna razón tampoco estaba preparada para morir. Más bien esperaba que, manteniendo los ojos cerrados al mundo, dentro de mí pudiera encontrar alguna imagen, algún sonido, algún recuerdo que me reviviera. Taparme con una especie de libro interno donde yo pudiera leerme, entenderme, reconocerme, reconfortarme. Lo único que tenía claro es que ya no quería ser la cuidadora de mi mamá. No quería obedecer sus órdenes por el resto de mi vida. Tampoco quería recordar la muerte de Roberto. No podía pensar en otra cosa durante el día. Cuando dormía se me olvidaba, pero en cuanto abría los ojos lo primero que me venía a la mente es que el niño se había muerto de hambre sin que yo pudiera alimentarlo. Creo que mi deseo de estar y no estar dentro de mi cuerpo, de morir y no morir, me trasladó a otros lugares. Fue una especie de viaje o sueño o no sé qué. Yo lo había experimentado durante mi infancia, pero de manera diferente. Yo era capaz de estar al lado de mi mamá por largas horas sin estar realmente ahí. Mi mente viajaba por otros lugares hasta que escuchaba el grito de ¿me estás entendiendo, niña? En ese momento tenía que volver de inmediato y poner ojos y oídos al servicio de mi mamá. En casa de John fue diferente. Me di cuenta de lo que pasaba un día en que estaba sentada al lado de una mujer Kickapoo con la que acostumbraba a tomar té diariamente. De pronto John se presentó ante mi vista y la Kickapoo desapareció. Me alarmé, pensé que tal vez mi mamá estaba en lo correcto y me estaba volviendo loca, pero de mis labios no salió una palabra. No pregunté nada, dejé que John fuera el que me hablara. Me gustaba escucharlo. En una mañana a su lado aprendía mucho más que en toda la primaria, así que continuó tejiendo como si no hubiese pasado nada. John se encontraba rodeado de tubos de ensayo y extraños aparatos científicos. No sé qué estaba haciendo. Levantó la vista y me preguntó ¿cómo va su crisálida?, refiriéndose a mi enorme colcha. Yo levanté los hombros como respuesta. John sonrió y continuó con su trabajo. Me agrada la forma en que John respeta mi silencio. Nunca dejaré de agradecérselo. Yo regresé a mi tejido, pero disimuladamente buscaba con la vista a la Kickapoo hasta que la descubrí en una foto que colgaba de la pared. John se percató de ello y me preguntó ¿le gusta la foto? Es de mi abuela. Se llamaba Luz del Amanecer. Era una india Kickapoo que sabía mucho de plantas y podía curar a mucha gente con ellas. Claro que a la mayoría de la familia le llenó muchos años aceptarla. La encontraban extraña, una especie de salvaje, hasta que finalmente todos fueron siendo curados por ella y terminaron queriéndola mucho. Aquí precisamente era donde ella se refugiaba y preparaba sus tés, y por eso mismo construí mi laboratorio en su lugar favorito. John me puso la foto en las manos y con sorpresa vi
la fecha de 1847. Fue como que yo pasé tanto tiempo con esa mujer que murió antes de que yo naciera. No lo sé. Lo único cierto es que ella me enseñó a escuchar el silencio. Hoy nuevamente acudí al laboratorio de John, pero sabiendo que ya no iba a encontrar a luz del amanecer, encontró a John haciendo cerillos y, como siempre, ante mi silencio, él tomó la palabra. Primero me habló de que Brand, un químico que intentaba encontrar la piedra filosofal uniendo extracto de orina con un metal, fracasó en su búsqueda y en lugar de descubrir cómo fabricar oro, descubrió el fósforo, que es un cuerpo luminoso que arde con gran vivacidad. Me dijo que al principio lo obtenían calcinando el residuo de la evaporación de la orina, pero ahora se extrae de los huesos de los animales que son ricos en ácido fosfórico y cal. Luego me dijo que como todos tenemos orina y huesos, todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo. Más tarde lo observé hacer un experimento con fósforo, mercurio y una vela. Primero fundió el fósforo y el mercurio dentro de un tubo de cristal con la ayuda de una vela. Luego, utilizando una campana de ensayos, hizo pasar gas oxígeno lentamente. Cuando el oxígeno se encontró con el fósforo fundido, se encendió y me deslumbró. Yo nunca me había imaginado que los cerillos se hacen de esta manera. Uno compra la cajita y ya, sin idea de todo lo que hay atrás. Me encantó lo que ella aprendía en el laboratorio, pero lo que más me impactó fue una tarea que Luz del Amanecer tenía. Dice John que su abuela estaba convencida de que todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, pero no los podemos encender solos. Necesitamos, como lo acababa de ver en el experimento, de la ayuda de una vela y de oxígeno. El oxígeno puede provenir del aliento de una persona a la que amemos. La vela puede ser cualquier comida, música, caricia, palabra que haya de tomar uno de los cerillos. Entonces, se supone que sentiremos una gran emoción y un intenso calor que irá desapareciendo con el tiempo. Ese calor es lo que nutre de energía el alma. Esa combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus detonadores, la caja de cerillos se humedecerá y ya nunca podremos encender uno solo de los cerillos. Las palabras de John me hicieron reflexionar mucho. Temo que mi caja de cerillos esté irremediablemente humedecida. Poco a poco he ido recuperando el habla. Ya me dan ganas de salir de mi recámara, de hablar con John, de jugar con su hijo, de integrarme en la vida de esta pacífica y amorosa familia. Además, he ido descubriendo que mis manos pueden hacer infinidad de cosas. Atender a mi mamá era solo una de las cosas que podía hacer, pero ahora que no vivo para ella, que soy libre, he aprendido a preparar nuevas recetas y a practicar nuevas puntadas de tejido. Sin límites, sin restricciones. Al lado de mi mamá solo había dos formas de hacer las cosas, bien o mal, y mi quehacer se limitaba al sí o al no que saliera de sus labios. Ahora veo que también existe el tal vez, el por qué no, el vamos a intentar, el qué tal sí. Quizá esa es la única razón por la que me encanta el tejido, a pesar de que solo hay dos puntadas a utilizar, derecho y revés. A partir de estas uno puede inventar infinidad de combinaciones. Lo mismo pasa en la cocina. Lástima que mi mamá solo aceptara una forma de cocinar, tal o cual platillo. No había manera de ensayar nuevos sabores o nuevas combinaciones. Se tenía que respetar la receta, pasara lo que pasara. Katy, la cocinera de John, le ha enseñado nuevas recetas. Hoy aprendí a cocinar San Antonio Chili, una receta que John y Alex, su pequeño hijo, disfrutan mucho. Le encontré agradable. Hasta ahí. Es cosa de que vaya acostumbrando mi paladar a apreciar estos nuevos sabores. Lo importante es que durante la comida platicamos y reímos. A John le gustó mucho el platillo. Me comentó que la primera vez que lo probó fue en la feria de Chicago, donde conoció a Tesla, su admirado científico, pero que cocinando por mí resultaba todo un deleite. Me gustó el halago. Al término de la comida, John tomó mis manos entre las suyas para agradecerme haber cocinado para él, y con agrado descubrí que me gusta el contacto con su piel. Creo que estoy comenzando a sentir por John algo más que mero agradecimiento.